no llegar Que a por eso. cierto, el otro día me enteré que el del crimen de Almonte, el que sacó al que era el presunto culpable del crimen de Almonte, que es Bocanegra, ya ha muerto, falleció. Ah, sí. Bocanegra tenía un Eh, cáncer y falleció. Sobre el crimen de Almonte, tú le haces inocente No, yo no, lo hizo la jueza. Yo pienso que no está, no sé. A ver, está suelto, no se puede decir más. Quedó absuelto Sí. y libre. Y además corroboró, El- o sea, por el Tribunal Supremo corroboró la absolución, o sea que está libre. Y con Sheila Barrero también ocurrió algún tanto Sheila extraño. Barrero no ha llegado a juicio. La jueza no ve indicios suficientes para llevarlo a juicio. Lo de Sheila Barrero yo lo veo, bueno, lo de Almonte lo veo en injusticia. Y más después de cosas que se saben que no se pueden contar en público. Más injusticia aún. Y lo de Sheila Barrero es brutal, porque la Sheila Barrero es que, tío, hay un montón de indicios. Hay un informe de la UCO, doble, porque han hecho dos, en el cual inculpan al tío en los dos informes. Se habla de pruebas de balística de una munición concreta, que es la que se encuentra en las manos de esta persona. Se habla de unas fibras que se encuentran en el coche de Sheila, que corresponden con las fibras de la ropa de este tío. Además, con el desgaste exacto que tiene la ropa de este tío. O sea, se sabe que los padres mienten para darle coartada y desmentido por unos amigos de este tío que cuentan que los padres habían mentido. O sea, hay un montón de cosas y de indicios que sitúan a este tío que pudiese ser el presunto culpable del asesinato de Sheila Barrero. Y sin embargo no se ha llevado a juicio porque la jueza no ha tenido a bien darle trámite, o sea, no ha querido. Pero los dos informes de la UCO lo sitúan como culpable. Eres una persona que creo que posiblemente el youtuber, investigador, que cada persona le dé el adjetivo que quiera, que más casos ha cubierto del true crime español. ¿Cuál puede ser, es que claro, decir cuál te da más pena, como que cuando teniendo a Jeremy en el título, pues Pena no cualquiera. quiero... No, pena Dime. cualquiera. O sea, pena te da cualquiera. O sea, cualquier Sí, crimen. pero ¿hay Y alguno ya puede ser especial un que niño. te haya tocado? ¿Hay alguno Que especial me te haya tocado haya. así? Sí. El caso que a mí, te vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con empatía, ni nada que ver con sentir más pena o sentir menos pena o sentir más por un padre que por otro. A mí particularmente sí hay un caso que es el que yo llevo siempre conmigo y es el de Marta del Castillo. Igual porque somos de la misma ciudad, porque quieras que no, al final cuando tú tienes una idiosincrasia y comprendes cómo nos movemos la gente de una zona, sabes cómo son la chavalería, cómo se mueve lo que es la gente, ¿no? Como es la gente de un sitio, pues te hace empatizar a lo mejor en un sentido más personal, ¿no? No te hablo de, por ejemplo, yo he llorado con casi todos, o sea, yo recuerdo hablando con la madre de Marta Calvo, recuerdo hablar con la madre de Jeremy, con la madre incluso de los del bullying, la madre de Carlos, o sea, ese día fue mortal, pero vamos, mortal, lo pasé fatal con el padre de Kira, o sea, no puedo decir que empatices más con uno con otro, pero es verdad que hay un caso que será porque es de mi zona, además vecino, porque vivía al lado, y lo mamé tanto que el caso que yo siempre tengo ahí dentro de la espinita es el de Marta del Castillo. Y no he hablado nunca con los padres, ¿eh? Los tengo ahí pendientes porque no sé el por qué, tío. Me da reparo. Y mira que sé dónde para Antonio y que incluso lo he visto de lejos a Antonio alguna vez. Y nunca me ha dado por acercarme y decir, oye, Antonio, ¿qué tal? No sé qué. Y me encantaría poder hablar con Antonio del Castillo y que, ya no por hablar del caso, sino por hablar con él y, oye, y darle mi apoyo, lo que le haga falta a él y a la familia. Y nunca me he acercado y nunca me he atrevido, no por nada, no porque lo respete más o menos que a otros, porque con todo el mundo. De hecho, yo soy muy, muy tímido en ese sentido. No soy yo normalmente el que entabla el contacto cuando tengo que hablar con un familiar. Normalmente, antes era una amiga mía llamada Sheila, que estaba en el canal y tal, y era casi siempre a ella la que llamaba o hablaba, porque yo para eso soy muy tímido, me da como cosa, ¿no? El primer contacto, llegar a una familia y hablarle, y era Sheila la que se encargaba del tema. Y luego hemos hablado, después ya sí he hablado con gente y he hablado yo, pero soy muy de eso. Y entonces, no sé, me da como cierto reparo, que igual cualquier día digo, oye, pues voy a hablar con el padre, me acerco y hablo con él. Pero no sé, es un caso que como siempre lo he tenido ahí y lo he marcado dentro de ese de cercanietas, porque creo que es el caso que tengo más clavado. Yo supongo que cada uno tendrá el que suyo. Bueno, cada uno tiene el suyo. Creo que para David y para mí también es porque el que más de cerca nos tocaba es el de Lucía Vivar. Claro, pues soy de Málaga.
Escucha que yo con Lucía Ibar he entrevistado a los dos padres, a la madre y al padre, tengo muy buena relación con ellos, y además con Miriam Moya, yo he hablado muchísimo con ellos y empatizo muchísimo con los padres de Lucía Ibar, la verdad, sinceramente. Hablé con el portavoz que tenía muchas veces, pero vuelvo a repetir lo mismo. Ustedes sois de Málaga, conocéis la zona, sabéis cómo se mueve la gente por allí, sabéis cómo se comporta, cómo es el... Entonces, pues a lo mejor por eso tenéis... Siempre todos los que nos dedicamos a esto tenemos algún caso que... Casi todo el mundo es Alcácer, ¿eh? Casi todo el mundo con el que habla. Uy, a mí Alcácer es el que me ha llevado, Alcácer es el que... Bueno, pues porque a lo mejor la ha mamado de chico. Para mí, el caso por excelencia y el caso que a mí más me marca y que me encantaría algún día poder llegar a su resolución absoluta, me encantaría que se resolvieran todos, ¿vale? Pero te quiero decir que creo que se podría todavía, con esfuerzo, para mí es el de Marta del Castillo, pero bueno, vuelvo a repetir, porque yo es que era vecino casi de Marta, o sea, yo vivía en el barrio de al lado, entonces me ha tocado mucho de siempre. Es normal. El Sandra Palo por la crueldad, ¿no? Porque... Sandra Palo es brutal, tío. Sandra Palo es un caso aberrante. De verdad, en serio. De los más aberrantes que hay en España. Y mira que hay casos, yo creo que supera incluso a Alcácer en ese sentido, en lo que es aberración y desprecio hacia la vida humana. Yo creo que supera a Alcácer. Y también porque los que cometen el crimen son gente muy joven. Estamos hablando de chicos de 14 y 18 años. O sea, hoy está en mi canal, hoy hablo del caso de Sandra Palo en mi canal y es un caso aberrante. La verdad que es que tenemos Alcácer muy mitificado, pero hay casos que superan en crueldad. A ver, matar a una niña es matar a una niña, sea Miriam Antoni Desiré, o sea Sandra Palo, o sea cualquiera de ellas, ¿no? Pero cuando ves ese grado de crueldad, que estamos hablando que a Sandra Palo abusan sexualmente 4 personas de ellas en repetidas ocasiones. O sea, el Malaguita, que es el que está en la cárcel todavía, que es el mayor de edad, lo único que había, tiene 3 delitos de agresión sexual, o sea, de viola, 3 delitos, o sea, 3 veces. Ese se monta en el coche y le pasa el coche por lo alto 15 veces. 15 veces. Le rompe la espalda, le rompe las piernas, la deja semi-inconsciente, la deja tirada en el suelo, viva. Y no contentos con eso, se van a una gasolinera, compran €1 de gasolina, la impregnan en gasolina y le prenden fuego. Le grapan una bolsa en la cabeza. O sea, que el crimen de Sandra Palo y una brutalidad tan, como decía Frontera, es que el sadismo en gente joven 14 a 18, o sea, 14, 17, 17 y 18. No me jodas. La sacan del coche, abusan de ella fuera del coche para no manchar el coche de semen. Pero luego llevan y le meten fuego al coche. O sea, no, el caso de Sandra Palo es que es brutal y supera con creces muchas veces lo inimaginable. Luego gente tan joven, que estamos hablando que el mayor tenía 18. Es brutal. Pero, el caso de... Y el hecho que ella también fuera discapacitada, ¿no? Que añade todavía... Claro, ella realmente, la discapacidad que tenía Sandra Palo, porque Sandra Palo no nace con una discapacidad psíquica. Ella tiene un accidente de coche cuando tiene 10 años con la madre, con el padre y el hermano, y la hermana, y ella es la que se pega un golpe en la cabeza y termina con una discapacidad, pero ella no le afecta el intelecto. Ella lo que pasa es que era incapaz de gestionar algunas situaciones y decían que se comportaba como una niña pequeña en determinados momentos, ¿no? No gestionaba más como si tuviera cierto retraso algunas situaciones. De hecho, Sandra Palo tuvo que sufrir mucho bullying, sufrió muchísimo bullying, le pegaban, le insultaban. Ella iba con los cascos de los Wallman siempre puestos para no escuchar los insultos que otros niños le propiciaban. O sea, ella pasó una infancia jodida y luego se encontró con esto, pues figúrate. Era una chica muy guapa, muy simpática, muy agradable. Esto fue en algún pueblo del Star Radio de Madrid, ¿no? No sé si Móstoles. No, a ella la cogen en una plaza de Madrid. Ella va a los ay, ¿cómo se llama esta fiesta, coño? No sé qué de San Rafael, ¿no? No, ay, coño, no me sale el nombre, tío. Bueno, una fiesta que es muy famosa en Madrid. Y en una plaza de Madrid está esperando el autobús. Ella llega tarde, llega a las 2 de la mañana y no hay autobús. Entonces llama a la madre llorando, mamá, que se me ha hecho tarde, porque además al día siguiente era la comunión del hermano. Al día siguiente era la comunión. Y ella estaba esperando en la plaza, en la parada del autobús, junto con un chaval. Ella iba a un taller ocupacional. Y allí tenía un grupito de amigos. Tenía su novio, que era Juan Antonio, tenía este chaval que es Juan Alberto, que es con el que estaba esperando el autobús. Y para un coche con los 4 niñatos estos y a punta de cuchillo los montan a los 2 en el coche. Y cogen la carretera de Toledo, dirección a Getafe, y hacen que se baje el tío, el Juan Alberto, y continúan con Sandra hasta un descampado en la carretera de Toledo. Y allí es donde se salen y abusan de ella. A las 4 de la mañana.
San Isidro, eso es. San Isidro. San Isidro, el patrón. Sí. San Isidro. Me preguntaba Silvia por el chat anteriormente, ¿qué pasó con los marqueses de Urquijo, en tu opinión, José? Hombre, en los marqueses de Urquijo yo pienso que hubo un cabeza de turco que sí estaría allí o sí tuvo algo que ver, pero no hasta el grado que se le implicó a Rafita. A ver, yo siempre digo que en este tipo de crímenes, en el crimen de los marqueses de Urquijo, hay que perseguir quién se beneficia más de la muerte de los marqueses. Y no era Rafita. Pues Rafita no iba a conseguir volver con su exmujer si mataba a sus padres. Es de gilipollas. O sea, el que más tenía que perder era Rafita. Entonces pienso que habría gente, y no puedo culpar a nadie, pero me hago una idea, que se beneficiaba mucho más de la muerte de los marqueses de Urquijo que Rafita. Que a Rafita le dijeran, oye, si nos echas un cable, esto y lo otro, y te diría, venga, vale, me deshago de la pistola, porque además está probado que Rafita no estaba a esa hora. A la hora que marcan la primera data de la muerte, que es a las 12, creo, si no me equivoco, 12 y media, Rafita no estaba en la casa, porque hay testimonios que Rafita llega al chalet en torno a las 2 y pico de la mañana. Entonces yo creo que Rafita llega cuando ya ha pasado todo. Y luego es verdad que a lo mejor está allí, cuando están allí toda esta gente, y se deshace de la pistola porque se la da Javier Anastasio. Que Javier Anastasio solo cuenta que es el que se la lleva al pantano de San Rafael, ¿es ese pantano? Creo que se llama, no me acuerdo el nombre. Yo que tengo buena memoria, pero hay cosas que se me olvidan. Y allí se deshace de ella, que luego aparece y tal. Pero yo creo que es un cabeza de turco. Yo creo que Rafita es un cabeza de turco. Pienso, Sobre los dos chiquillos más desaparecidos, más famosos, uno el niño pintor y otro el de Somosierra. ¿Tienes alguna hipótesis de lo que pudo haber sucedido con alguno o con ambos? Del niño pintor, yo me arrimo a lo último que se habló de aquella persona que él le hizo una caricatura y se parecía mucho y tal. Yo creo que por ahí tienen que ir los tiros. Y el niño de Somosierra, sí. El niño de Somosierra, yo sinceramente hice un vídeo el otro día, lo podéis ver si queréis, en el que doy una pequeña teoría. En los años 80, años 90, los que hemos trabajado en la carretera sabemos que, por ejemplo, a los camioneros se les jodía frenándolos. O sea, cuando tú ibas a coger una cuesta, si un camionero te había hecho una guarrada, la gente que hacía se ponía delante del camión, lo iba parando, arrancaba y el camión lo dejabas tirado. Y ahora cuando arrancaba otra vez lo volvías a parar y lo tenías amargado toda la subida. Entonces yo pienso, porque se habló mucho de la droga. Es verdad que apareció heroína dentro de la cisterna y tal, pero también se sabe que el padre estaba amenazado para transportar heroína de mucho antes. O sea, que la madre le comentó a la familia que el padre estaba amenazado a hacer estos viajes con heroína. Entonces puede ser que la droga la llevase a sabiendas. No estoy diciendo que sí, pero que pudiera ser, ¿no? Yo pienso que ellos se montan en el camión cuando salen del Maño, antes de emprender la subida a Somosierra, y que al incorporarse a la carretera a lo mejor hizo una maniobra rara y la furgoneta que venía detrás, aquella que dice la gente, que la vio haciendo ráfagas, seguramente se cabreó con él, cuando pudo lo adelantó y lo estuvo jodiendo en toda la subida. De ahí las paradas esas tan cortitas que iba haciendo, que eso tiene pinta de que van frenando. Claro, cuando este hombre llega arriba, llega con un cabreo de la hostia. Tira camión para abajo, seguramente la furgoneta le pegó 2 o 3 frenazos en la bajada, los frenos del camión se calientan, ya no frena, los camiones, y más de la época, cuando las zapatas se calentaban no frenaban, y seguramente perdió el control, se salió y se estrelló. El niño, o bien salió despedido, o bien estaba mal herido, y seguramente los mismos de la furgoneta, que hay testigos que dicen que ven cómo se bajan un hombre y una mujer y cogen un bulto del suelo, hay testigos que lo ven, probablemente conscientes de que eran los culpables de lo que había pasado, dijeron, hostia, vieron al niño mal herido, lo montaron en la furgoneta y tiraron millas, y luego el niño se les murió por el camino. Y cogieron en cualquier lado y se deshicieron del niño. Dijeron, como vayamos con el niño a cualquier lado, nos vamos a comer el marrón, pues por aquí lo dejamos. Y luego busca tú en una sierra a un niño en un sitio en el que no pase nadie. Pues no aparece. Pero bueno, eso es una teoría que yo doy. No estoy diciendo que sea la verdadera, ni mucho menos. Yo te he preguntado por tu hipótesis. Que muchas veces pensamos que hay un misterio muy grande o que hay ahí una historia y muchas veces la navaja de Ockham, la cuestión más sencilla, un pique en la carretera, una rencilla, luego un niño malherido, la gente lo monta y se le muere por el camino y no quiere que lo enmarronen y lo dejan tirado en cualquier lado y nunca aparece, porque si no buscas en un sitio, nunca va a aparecer. Que hay mucha gente desaparecida y seguramente estará enterrada en cualquier lado que menos te lo esperas, pero no buscas en ese sitio, porque los que viajamos, los que hemos viajado mucho, sabemos que de ciudad a ciudad hay mucho campo, para enterrar y para perder gente. O sea que no es tan fácil, Y sobre el niño pintor, ¿alguna hipótesis que manejas o eso? El niño pintor, yo pienso que... El del retrato. Yo pienso que es el de la caricatura. Sí, yo pienso que el holandés, el chiquillo... me equivoco, el holandés, ¿David? sí.
Creo que era holandés, pero es un caso que tampoco he tratado yo muy en profundidad todavía. Pero sí, creo que por ahí. Quiero ir. Yo estuve a punto de entrevistar a la familia, pero estaba pasando un mal momento y no conseguí la entrevista. Ahora tengo una pregunta un poco polémica, José, que no sé, que igual te sienta hasta mal. Pero sobre el caso Asunta, creo recordar hace bastante tiempo ya que pudo haber algún tipo de especulación de que la niña se desvivió, se quitó su propia vida. Yo comenté en su día que a mí me podía dar la impresión de que igual la niña se pudo quitar su vida. O sea, a ver, a mí lo que no me cuadra ni me sigue sin cuadrar es el hecho de que le den las pastillas a las 3 de la tarde. Porque a las 5 de la tarde pasa por delante de la cámara del banco, me ofrezca con una rosa. Eso por un lado. Y segundo, que si tú eres los padres y le has dado una pastilla a tu hija, no la vas a dejar a las 5 de la tarde que salga sola a casa para que se desmaye y cualquiera la lleve a un hospital. Por lo tanto, a mí no me cuadra. Claro, yo en su momento digo, igual la niña, pues luego se toma las pastillas. Pero también puede ser que la madre le diese las pastillas cuando le da la merienda en su casa. Entonces, ahí empiezan a cuadrar los horarios. Entonces, bueno, yo en su momento pensé que podía ser aquello, pero también puede ser lo otro. Al final, cuando no te cuadra una cosa, en el sentido de la versión oficial no te cuadran las horas o los horarios que dan, tú haces una hipótesis en base a lo que tienes. Tienes una niña en la casa sola a las 6 de la tarde, es muy probable que a esa hora pues se la pudiera tomar ella. O que la madre, cuando le da la merienda, en el zumo ese que le da de naranja, creo que es, le meta las pastillas. La cuestión es que yo siempre he sacado de la ecuación a Alfonso Basterra. Yo pienso que Alfonso no participó de la muerte de Asunta. Siempre lo he pensado. Que no participó. De todas formas, las hipótesis van cambiando. Cuando son cosas así, es normal que hoy pienses una cosa, mañana vayas viendo otros temas, o alguien te puede dar una idea y tú decir, hostia, pues me cuadra más esto que aquello que tenía pensado. Para tu idea. O sea, no estoy diciendo que tú vayas a cambiar nada, sino para tu propia hipótesis. Tú ponte que tú y yo estamos hablando ahora y tú me dices algo que digo, hostia, pues mira, esto que me has dicho tiene mucho sentido y me cuadra para esta tal y me cambia la forma de pensar las cosas, ¿no? Y eso es lo bueno, que uno no tiene que cerrarse a decir, esto es así, así. No, desde luego. Simplemente te he preguntado porque me ha venido a la cabeza de un vídeo tuyo de hace muchísimo tiempo, creo que 2021 podría 22, ser. Creo 22. Si no me equivoco, 22, creo. Vale. Puede ser. Vale, y quería clarificarlo, pero por supuesto que las hipótesis van cambiando y que no tenemos lo que pensamos hace 3 años no puede no tener nada que ver con lo que pensamos. No te debes de cerrar nunca, y menos con estos casos que son tan raros, ¿no? No sabes exactamente por dónde va a salir. Pero es que a mí lo que me sorprende es la disparidad a la hora de juzgar casos, ¿sabes? Lo que te digo, que como hay casos que quedan en libertad donde hay ADN, donde hay tal, y otros casos no que están juzgados donde no hay absolutamente nada, como más que algunas pruebas circunstanciales. Y las mismas... Porque muchas veces al final el juicio es a criterio o del juez o del jurado popular. Y una vez que... Porque se dice, no, pero luego están lo tiene que corroborar la audiencia provincial y luego el Supremo. Es muy raro que una instancia superior te quite la razón. O sea, muy raro, tiene que ser algo muy flagrante como Dolores Vázquez para que diga la audiencia provincial, como dijo, oye, no, hay que repetir el juicio. Tiene que ser algo así muy, muy bruto. Es muy raro que si un tribunal del jurado ha declarado a alguien culpable, luego audiencia provincial y Supremo lo vaya a declarar inocente. Y es muy raro también que si lo ha declarado absuelto, luego provincial o Supremo lo declare culpable. Es muy raro. No suele pasar porque sería... A ver, tienes un tribunal de jurado para que luego lleve a un tribunal profesional y te cambie lo que ha dicho el jurado. Entonces, ¿para qué coño tenemos un tribunal de jurado? Es muy difícil que cambien los verdictos. Puede pasar en casos muy, muy flagrantes, como el caso de Dolores Vázquez, ¿no? Que había cosas que era... Entonces, ahí sí. Pero, ¿cuántos? Sí. En España, nada. Un porcentaje muy bajo de los casos que se cambian. Como la sentencia esté bien cuadrada, esté bien argumentada y esté bien tal, es muy raro que el Supremo te tire abajo una sentencia completa. Te puede hacer alguna modificación, cambio a lo mejor como ha pasado ahora con el de Marta Calvo, que la han condenado a cadena perpetua, a prisión permanente revisable, y no estaba a prisión permanente revisable, pero son cosas que verdaderamente no quitan el hecho de que la haya hecho o no la haya hecho, ¿no? O sea, no te van a coger y te van a decir, el jurado te ha declarado inocente, pero nosotros te vamos a declarar culpable. Eso es muy, muy extraño. Muy raro. Si está bien argumentada la sentencia, es muy raro. Muy difícil. Luego es que siempre salen cosas raras, ¿no? Que a uno le hacen dudar, porque yo con Dolores Vázquez, tengo la certeza de que ella es inocente, pero luego no sé
no sé qué leí de que Tony Alexander King había dicho que Dolores Vázquez le había amenazado y que luego su hija como que murió en circunstancias un poco extrañas. La Se hija de ahogó Tony en una Alexander. piscina. Se ahogó en una piscina. ¿Sabes quién le dijo a Tony Alexander King que su hija se había ahogado? Pero no lo sabía. Los padres de María Teresa Fernández se reunieron con él en la cárcel porque pensaban que tenía algo que ver con el crimen de su hija, que yo pienso que tiene algo que ver, y fueron los que le dijeron que su hija se había ahogado. No lo sabía. Qué barbaridad. Sí. La que Tony Motriz, Alexander ¿no? King culpó al otro. La de Motriz. Sí, que Tony Alexander King Graham. culpó a Graham, exacto. Un caso también muy polémico que he escuchado gente que me ha dado opiniones, pero que claro, te lo pregunto aquí en el canal y digo, como me diga la opinión contraria, se puede liar, pero ya que he abierto el melón de la lo polémica polémico y que eres sevillano, tengo que preguntarte por el caso Arni. El caso de Arni. Ahí hubo mucha película metida. O sea, que pasó algo en ese pub, pasó. Nunca ha quedado claro lo que pasó. Pero también es verdad que se implicó a gente que no había estado nunca ni en el pasti. O sea, hay gente que ahí saltó, por ejemplo, el presentador de televisión tan famoso, ¿cómo se llama? Gurruchaga. No, Gurruchaga no, el otro. Jesús Vázquez Jesús no había pisado el pub Arni. Es que no tenía nada que ver con el pub Arni. Y el de los morancos tampoco. O sea, Jorge, ¿no es Jorge? No, César, ¿no? Bueno, uno de los César. Jorge. Tampoco tenía. Jorge es que hay uno que. El rubio, pues no tenía nada que ver tampoco con el pub Arni. ¿Que hubo gente que sí, que el pub Arni tenía su historia, sí, pero que ahí hubo mucho metido porque había que hundir a gente. También te lo digo. De todas formas, hay un documental muy bueno, lo que no me acuerdo ahora dónde es. Si es en HBO o en Prime, o creo que es HBO. No sé si lo habéis visto. ¿Habéis visto el documental? No lo he visto. No lo he visto. Pues verlo porque es muy bueno. Se llama Arni. En Prime Video, lo estoy viendo aquí. Pues si podéis verlo, porque es muy buen documental. Muy, muy bueno. Así que echar un vistazo. Se especuló, y mucha gente, bueno, pero esto claro, como Ricky Martin La Mermelada y las cintas de Juan Ignacio Blanco, pero se especuló que había por allí un audio de Javier Gurruchaga en el Arni pidiendo que me suban a un morito. Pero nunca se vio, ¿no? Ni nunca se vio, ni nunca se dijo, ni nunca. Es que, a ver, hay que tener mucho cuidado con lo que la gente dice. Si yo no digo que no, pero hay que sacarlo porque estamos culpando a gente de cosas y delitos muy importantes. O sea, y todos hemos visto los típicos, y esto hay que decirlo, hay niños de zonas marginales que con tal de sacarse unas perras te dicen que lo hemos visto todos. O sea, no sería la primera vez. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vas a culpar a alguien de según qué delitos. Por ejemplo, Jesús Vázquez se murió su madre y la madre lo pasó muy mal con el tema de la implicación que tenía en el pub Arni. O sea, no sé, hay que tener mucho cuidado a la hora de meter a la gente. Que si lo han hecho, lo han hecho. Y si lo han hecho y lo cogen, a la puta cárcel de por vida. Pero hay que asegurarse antes de acusar a nadie y menos cuando es, por ejemplo, una persona pública. Porque el daño que te pueden hacer es mucho peor. Fijaros, por ejemplo, con el de Piratas del Caribe, la mujer, el daño que le hizo, que perdió los contratos con Disney y con toda esta gente. O sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de acusar a alguien y tomarlo muy a la ligera. Hay que andar con pie de plomo. Yo he visto muchas denuncias falsas de niñas a lo mejor que querían complicarle la vida a un adulto y lo han hecho y luego eso es lo malo que encima le quitas luego a la persona que le pasa de verdad, ¿no? En fin, me gusta ser prudente con esas cosas y cuando se pueden probar bien, pero si no se prueban siempre las pongo en duda. Yo no voy a hacer ninguna afirmación ni ninguna acusación, pero Gurruchaga, hay un par de cosillas un poquillo extrañas. Pedro Almodóvar en su película que he hecho yo para merecer esto, me parece que es, pone a Gurruchaga de dentista pederasta. Y luego otra cosa muy extraña también de Gurruchaga es que en un concierto con Joaquín Sabina hace un comentario de los niños de Manila, que en los 80 y en los 90 yo no conozco a Gurruchaga, pero sí he hablado con gente que lo conoce y te dicen que el tío es una bellísima persona. Sí. Te digo lo que dicen, que cuidado, que hay mucha gente que parece una cosa y luego son unos hijos de puta por detrás. Pero para el caso, igual que he escuchado cosas de otras personas, de Gurruchaga, y mira que es una persona que a mí particularmente, su personaje me causa rechazo. No te voy a engañar. A mí la figura de, no él, el personaje que él aparenta, ¿no? El que él
A mí es una persona que el personaje me causa rechazo, pero sin embargo yo he hablado con gente que me dicen, hostia, pues Gurruchaga, tío, el tío es una bellísima persona, que a lo mejor sí o a lo mejor no. Yo te digo lo que me cuentan, ¿vale? Igual que te puedo decir de otros famosos que me dicen, Quillo, nota, ese es un cabrón. O sea, ese ni te arrimes porque eso es lo más tonto que te puede echar la cara. Y te podría decir unos cuantos. Pues de Gurruchaga no, de Gurruchaga me dicen todo lo contrario, que el tío es, como persona, es una bellísima persona. ¿Que puede ser? Sí, que no. No lo sé. No lo sé. Pero vamos, que te digo una cosa, No. que si hubiesen estado implicados estaban en el talego. Que tampoco eran tan poderosos Gurruchaga, ni Jesús Vázquez, ni esta gente. Que no son... Lo que has dejado claro es que siempre que se implica como a una red de poder no sería tan obvio todo lo que... Claro, es que, o sea, es que date cuenta que también cuando tú tienes mucho poder, tienes muchos enemigos que te quieren ver en la mierda. Cuanto más dinero tienes, cuanto más poder tienes, cuanto más hay gente, tienes más gente en contra. Entonces, tienes que andar mucho cuidado cuando inculpan a esa gente de algo, porque igual son los otros que quieren ver a esa gente hundida. Si tú eres un don nadie, no le importas a nadie, no tienes enemigos como para que te vayan a echar mierda. Pero cuando tú tienes poder, tienes mucha gente en contra. Entonces hay que andar con más pies de plomo. Pienso, ¿eh? Bueno, mi forma de ver las cosas. Totalmente, totalmente. De todas maneras, se me ha ido el santo al cielo. Tenía una pregunta en mente, tenía algo que ver con Alcácer. Sí, la duquesa roja, la ilustre degeneración, que nos ha dado vueltas al caso. Una persona de alta alcurnia, ¿no? Sí. Exponiendo lo que hacen los muchos poderosos con críos. Y bueno, las similitudes que encontramos con lo que contó ella en su novela, con muchos casos reales. No sé si leíste el libro. He leído el libro. A ver, pasa en todos los países. En Estados Unidos, perdón, en el Reino Unido tenemos a Sabine, se llamaba Sabine, ¿no era? Que no me acuerdo bien el nombre. Sí, Sabine, o sea, Sabine. Han salido casos en Estados Unidos con el otro, con Epstein. ¿Creéis que en España no pasa? En España pasa. Y seguramente habrá gente de dinero y con poder que pague por tener una niña o tener un niño, seguro. Y yo no, estoy casi seguro, porque pasa en todos los lados y en todos lados cuecen habas. Y el vicio y la degeneración es inherente al ser humano. Y cuando tienes tanto dinero que te da igual de todo, te da igual de todo. Y hay mucha gente sin escrúpulos, con mucho dinero, que puede acceder a cosas que tú no puedes acceder. O sea, sería absurdo negar que eso pueda existir. Ahora, que tú te vayas a enterar, lo veo complicado. Lo veo complicado. ¿Cuánta gente se sabía que iban a los países de Asia a acostarse con menores? Eso sabéis que el turismo sexual de menores en Asia lo han hecho durante muchísimo tiempo. Se sigue haciendo, vamos. Se sigue haciendo. O se sigue haciendo. Camboya, por desgracia. No son cuatro gatos, ahí va gente de poder, gente de dinero. Yo vi una vez un documental de gente que se iba a Brasil para estar con niñas de 15 años. Que existe. ¿Qué pasará en España? Seguro. Vamos, seguro. Segurísimo. Ahora. Que sean todos los crímenes, no. Para mí el caso no. Silvia nos pregunta por el caso Bar España. ¿Das algún tipo de credibilidad a todos esos chicos que salieron en cintas a confesar o piensas que todo fue obra del peluquero? Yo pienso que no tiene credibilidad. A ver, hay cosas que... Y conste que yo tuve una época, yo creo que todos hemos tenido nuestra época conspiranoica en la que creíamos todas las conspiraciones que pasaban por nuestras manos y llegué a creer en el Bar España y tal, pero después te das cuenta de que hay mucho bulo. Debe ser, no, el Fabra cogió con una pistola en un círculo en el suelo y cogió, hostia, tío, yo que sé, te montan unas películas ya. Las cosas no son tan estrambóticas, o sea, yo no digo que no pase, que no haya un político X que haga X cosa, pero no es tan estrambótico, que va a coger una pistola delante de 600 personas ahí para que todo el mundo lo vea. Al final, las cadenas tienen un eslabón muy débil y siempre hay un eslabón débil que es el que tira de todos. Y esta gente que hace ese tipo de cosas, cuanto menos testigos haya, mejor. O sea, yo no digo que no lo haya, lo habrá seguramente, pero no de la forma que te lo ponen. Cuando las cosas te las ponen tan rimbombantes y tan adornadas, di tú, raro. Si te vas a un país extranjero, como hacía, por ejemplo, el príncipe este que se iba no sé dónde, un país extranjero, pagas de extranjis a uno que te consigue, pues eso sí te lo compro. O incluso aquí en España, que te vayas a una red y pagues porque te traigan una niña y tal, en plan, vale. Pero unos rituales con un montón de gente, con estrellas en el suelo y luego que si ahora te iban disfrazados. A mí me cuesta mucho creer que esa logística funcione mucho tiempo en un sitio.
policías implicados y médicos y no sé qué. Cuando tienes que meter a mucha gente en el ajo, no es tan fácil la cosa. Vas a valer mucho dinero. No es tan fácil. Pienso, ¿eh? Pero igual hay una red ahí brutal y todos son reptilianos y comen sangre, que no lo sé tampoco, pero hostia, es que se me va, a mí se me acaba. Entonces, no das mucha credibilidad a la masonería. Sí, la masonería existe, los masones existen. Yo he conocido gente que era masón. Hay muchísimos masones, pero los masones no son malos. El componente ritualístico. Una logia. Sí, pero no van violando niños, coño. O sea, tienen su historia, tienen su logia y yo conocí, mi padre estuvo saliendo con una que era masón, de Málaga creo que era. Y bueno, tenía su logia y iban allí, hacían su historia, pero no iban matando bebés ni cosas de esas. O sea, los masones están súper integrados, ¿eh? Y hay muchísimos, ¿eh? De hecho, se ayudan mucho entre ellos. Los masones lo que tienen es que se conocen entre ellos hacen sus favores, suelen tener todos mucho dinero. Cuidado con eso. Pero claro que existen los masones, las logias masónicas existen, pero vamos, que eso no es... que no van matando niños. Lo que pasa es que nos gusta meterlo todo en un misterio y una cosa, historia y tal, pero... Y aparte no se ocultan, ¿eh? Yo no sé si por aquí por el chat tendréis alguno, pero seguro que alguno del chat conoce algún masón. Hay montones, ¿eh? Pero montones. Aquí en el pueblo donde yo vivo hay un edificio súper grande con su compás ahí en la puerta y tal. Lo que pasa es que también hay muchas logias que son secretas, ¿no? O se supone que son secretas. Bueno, y tal. O se crea ese mito para... Pero realmente los masones, sí. Hay montones. Oye, os tengo que dejar, que tengo cosas que hacer, tío. Sí, son 2 horas. No, es que tengo que ir tengo que hacer un par de cosas y me está diciendo mi mujer, tenemos que ir, no sé dónde... Te lo agradecemos que nos hayas prestado muchísimo tiempo. Como siempre, José, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro canal. No me da la vida para agradecerte todas las veces que has venido aquí y todo lo que hemos aprendido gracias a ti. Sí, pero aprender nada, lo justo. No, sí. Muchas gracias, de verdad, a vosotros. Venga. Muchas gracias, José. Y todo el mundo a ver las nuevas docuseries de Triun que son buenísimas. Correcto. Sí, hoy hablo de Sandra Palo. Hoy Sandra Palo, para que tenga fuerza. Venga, hasta luego, José. Hasta luego, buenas tardes, chao. Chao. Bueno, David, ¿qué